participación y la marcha atrás, a medias, si se puede mencionar de esa manera, del presidente Alberto Fernández. Quiero tu lectura con respecto a esto. ¿Por qué crees que dio esta marcha atrás a medias? Bueno, a mí me parece que advirtió la gravedad de la situación, porque estábamos hablando de una sedición, de un levantamiento de un poder contra otro poder, una de las figuras penales más graves que existen, te diría, en el Código Penal. Yo creo que hubo un cambio de posición, sí. Pero bueno, que hoy tampoco, que terminó en una desobediencia, porque claramente el fallo de la Corte establece que a la ciudad se le debe depositar todos los días en efectivo el 2,95% de los fondos coparticipables que tiene la ciudad, no en bonos como intenta pagar, asimilando una situación que no es la que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires con otras provincias, porque acá no hay una resolución de fondos, no estamos hablando del stock de deuda que si la Corte fallara a favor de la ciudad, el Estado Nacional debería, y que en ese caso podrán llegar a algún acuerdo para pagarlo de distintas formas. Estamos hablando del pago de aquí hacia adelante, que es lo que la Corte ha establecido. Por eso me parece que hoy, con esa decisión administrativa que esta mañana firmó el presidente, sí, junto a Guado de Pedro y el ministro de Economía, Sergio Massa, bueno, quedó consolidado claramente la desobediencia. Nosotros hemos hecho una presentación adicional a la denuncia que habíamos presentado para requerir nuevamente en el juzgado que ordene el cumplimiento del fallo, que esto creo que es central, a la presidenta del Banco Nación Argentina y al secretario de Hacienda, ambos responsables en un caso de los recursos que el Ministerio recibe en coparticipación, y del otro lado a quien la Corte coloca como que el banco que debe ejecutar la medida que toma. Esto bajo apercibimiento, sí, en caso de incumplimiento, no solamente de sanciones económicas para los funcionarios, sino también del tema de la detención de ambos. Claro, claro. Ahora, Graciela, entonces, ustedes ya entienden que a esta hora ya se está incumpliendo el fallo. Claramente se ha incumplido porque la plata no se ha depositado. Podría haber una demora para poder llevar adelante y adecuar el sistema. Lo cierto es que obviamente con la decisión administrativa donde plantea depositar bonos en el Banco Nación, estos títulos del año 31, que en realidad no tiene prácticamente valor en el mercado, sí, claramente se constituye la desobediencia al fallo de la Corte, ¿no? Esto como Alberto Fernández los tiene acostumbrados, como sí, claro, que los fallos se cumplen, pero los cumplo como a mí me gusta, ¿no? Claro. Había que hacer cuarentena, pero en mi casa se hacían las fiestas en Olivos. Bueno. Claro. Graciela, ¿esto puede ser causal de un juicio político? Sí, por supuesto. El tema es que hoy el Parlamento no tiene el número como para que ese juicio político resulte positivo, ¿no? Y esto es, te diría, por eso nosotros hemos recurrido también, más allá de haber acompañado un pedido de juicio político que se presentó, y también la interpelación del jefe de gabinete y del ministro Massa, queremos también recurrir a la fase judicial, porque creemos que es la única forma que podría obligar a los funcionarios a dar cumplimiento al fallo efectivamente. Está perjudicando a la ciudad de Buenos Aires, a los vecinos, que atenta contra el federalismo, en realidad la actitud del presidente, porque lo que hizo con la ciudad mañana lo puede hacer con cualquier provincia argentina. Y lo que me parece más grave, ¿no? También, en definitiva, está afectando la economía del país, porque un país que decide no cumplir con una manda de la Corte Suprema, evidentemente genera una inseguridad jurídica que hoy estamos viendo con en el los dólar. mercados. Exactamente. Claro, exactamente.
El blue, mira, está 3.55. Estaba justamente chequeando ahora si había algún movimiento más, pero es algo que recién nos contaba Cecilia Habana, que es acreditada en Casa Rosada, que es una de las cuestiones que inquietaba al gobierno. Y aún con esta marcha atrás, como fue a medias, como bien estamos marcando, digo, el dólar está en 3.55. Quería cambiarte de tema, Graciela, para preguntarte por las famosas recetas digitales que están generando tanto revuelo, ¿no? Esta decisión inconsulta de la ministra Bisotti, en donde deroga esto y a partir de hoy nos encontramos todos, nosotros como usuarios, digo, como pacientes, los médicos y hasta los farmacéuticos, con esto de que no podemos ir con la receta por WhatsApp que nos mandaban nuestros médicos. Sí, bueno, esto demuestra lo que es este gobierno, ¿no? Que por un lado se vanagloria de que tienen ministerio, pero por el otro parece que el ministerio se dedica a pensar cómo le complica la vida al ciudadano de a pie. Sí. Acá sí podemos señalar algunas cosas positivas que dejó la pandemia. Una fue modernizar todo este sistema que habilita a que a vos recibas una receta y que puedas, incluso con estudios, puedas adquirir el medicamento y te lo puedan dispensar y por otro lado puedas llevar adelante el estudio. Esto ha facilitado enormemente en un momento donde hay un cuello de botella enorme en todo el sistema sanitario. Si vos pedís un turno, no conseguís turno a menos de 2, 3 veces. Exacto. Pero aparte, hay una ley que el Congreso justamente es un proyecto de mi autoría, que se sancionó en julio del 2020 en plena pandemia, donde establece la posibilidad de las recetas digitales y el gobierno, el Ministerio de Salud jamás lo reglamentó. Entonces hoy nos encontramos de un día para el otro aparte, porque si vos me decís, mire, acá hay una adecuación de 6 meses, para que los profesionales de la salud registren su firma electrónica. La mayor parte de los médicos no tienen registrada la firma electrónica, por lo cual es imposible poder obtener una receta salvo que vayas al profesional de la salud. A pedírsela, que te la emita como hacíamos antes, con todo lo que eso trae aparejado. Hay mucha gente mayor que se había acostumbrado a recibir las recetas, enviarla a la farmacia incluso, y la farmacia se las mandaba a domicilio a través del servicio de entregas que tenía. Y todo eso de un día para el otro, porque a la señora Bisotti, que está defendiendo, vaya a saber qué interés, algunos dicen de los profesionales de salud. Yo la verdad que hablé con los colegios médicos y todos me expresaron que nada que ver con esto, en el sentido de que, porque así los médicos pueden facturar las consultas a las obras sociales o a las prepagas. Yo creo, me inclino más a pensar que algunos empresarios de la salud y quizás también a las obras sociales sindicales, porque obviamente al facilitar el acceso a la receta, vos, hay más consultas. en el caso de los medicamentos crónicos, podés acceder todos los meses a tener tu medicamento con el descuento. Ahora, lo primero que pensamos todos, esto que bien estás marcando vos, Graciela, bueno, ¿qué intereses está defendiendo la ministra Bisotti? Por otra parte, nosotros consultábamos y nos decían, no, esto tiene que ver con una cuestión de seguridad, porque si no, repiten la orden y utilizan la receta más de una vez. Digo, ¿con estas cuestiones podrían ser subsanadas de otra forma? En primer lugar, te diría que muestra que la señora Bisotti está muy lejos de los problemas que hoy tiene el sistema de salud en la Argentina, que uno de ellos está colapsado los turnos. En segundo lugar, por lo que yo estuve investigando y consultando, no hay fraudes importantes, no hay fraudes en el sistema. Hay fraudes siempre, esto también hay que decirlo, pero con las recetas de papel también existían. Y me parece que las obras sociales, en líneas generales, tienen sistemas que te inhabilitan que vos puedas usar la misma receta varias veces, porque si es la misma fecha, con distintas características que se cargan a los sistemas, te inhabilita la receta para poder hacerla. Claro. Esto lo que hace es, vuelvo a decirte, complicarle la vida al ciudadano. No sabemos qué intereses está defendiendo Carla Bisotti, lo que sí sabemos es que no es
el interés del paciente y en general de todos los argentinos que de una u otra forma consumimos los medicamentos. Aparte, si quería tomar esta decisión, podría haberla hecha en el tiempo, en 6 meses, para que los médicos pudieran registrar sus firmas electrónicas, que no es tampoco un trámite sencillo. No, claro. Y para que vos tengas toda la previsión para pedir la receta. Lo hace en plena Semana Santa, cuando ya hay profesionales que por ahí están de vacaciones, te mandaron las recetas, de un día para el otro. Bueno, es parte de la improvisación del gobierno nacional que estamos viendo. Aparte, la verdad es que la emergencia COVID no terminó. No. Hay más de 60.000 casos en una semana en un país que no hace testeos. Entonces, debe haber 10 veces más casos. Han fallecido 44 personas. ¿Sabés en la que, última Graciela? semana, lamentablemente. Sí. Perdóname que te haga un punto ahí, pero me parece muy interesante esto que estás marcando. La emergencia COVID no terminó, porque digo, es muy difícil sostener este doble discurso. Por un lado, bien salen y te dicen, vayan a vacunarse, cuídense, empiecen a usar nuevamente el barbijo, porque hay muchos casos, se están creciendo, y al mismo tiempo te dicen, ya no hay más emergencia y te saco las recetas digitales, ¿no? Entonces uno no termina de entender, ¿hay o no emergencia? ¿Qué está pasando? Ahora, esto sorprendió a propios extraños, sorprendió a los pacientes, sorprendió a los médicos, pero también a los farmacéuticos. Te invito, Graciela, a que escuchemos la opinión de una farmacéutica que hablaba justamente sobre esto. A partir del día de ayer ya no podemos recibir más en las farmacias recetas que vengan, digamos que sean imágenes de recetas hechas por el médico, que se enviaban por WhatsApp o por mail. Esas ya no estarían más vigentes a partir del día de ayer. Si te hace una receta que no sea digital, que no se haya adherido al sistema de receta digital, esa receta no serviría en este momento. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es, primero, al Ministerio de Salud de la Nación una prórroga en la implementación en campo de esta resolución. Nosotros, como farmacias prestadoras, necesitamos que en un plazo perentorio las obras sociales y las entidades de medicina prepaga manden comunicaciones fehacientes a las farmacias de si nos dan un plazo como para adecuarnos a la situación y que la gran cantidad de recetas emitidas hasta el día de ayer pueda ser atendida dentro de un plazo que sea estipulado por el Ministerio y que también, obviamente, si nosotros como farmacia le damos acceso al paciente y le entregamos el medicamento, que tengamos la receta de que esa prestación va a ser cobrada. Bueno, ahí están los farmacéuticos ya pidiendo una prórroga, Graciela. Sí, es que es algo lógico. Yo la verdad que los legisladores de mi espacio en la ciudad de Buenos Aires están pidiendo también, porque vos sabés que hay aspectos que son reglamentaciones nacionales y hay aspectos, por ejemplo, la ciudad y muchas provincias argentinas tienen sus propias leyes respecto de la emisión de recetas y queremos que tenga una validez de un tiempo. Yo espero que esto se reflexione. Nosotros estamos viendo si podemos interponer incluso un recurso de reconsideración en el Ministerio de Salud de la Nación, porque esto está afectando a muchas personas que hoy tienen la receta, a los farmacéuticos, a los médicos, a personas que ya tienen turno para los días subsiguientes, pero tenían la receta anterior. Entonces, ¿qué van a hacer? La verdad es que es una locura o muestra el estado de enajenación con que viven los funcionarios del gobierno de los Fernández, ¿no? Sí. Que bueno, no nos llama la atención porque hemos visto lo que pasó durante la pandemia, el escándalo de las compras que se conoció a partir de una nota de una colega de ustedes, sí, de Laura Serra, muy buena, de la GN, sí. Así es, que muestran las enormes irregularidades. Bueno, yo creo que espero que el Ministerio de Salud de la Nación reflexione que no se puede tomar esta medida de un día para el otro y en todo caso que vaya a haber una adecuación en un año para que los médicos puedan registrar sus firmas, las obras sociales y las prepagas que no la tienen establezcan sistemas para facilitar la vida de la gente, ir un paso más adelante, no volver 2 pasos atrás. Claro. Lo mejor que por ahí nos había dejado la pandemia, que era esta facilidad con las recetas, bueno,
quieren volver para atrás. Sí. No, justamente, digo, me preguntaba eso, ¿cuántas obras sociales y cuántas prepagas tenían habilitado este sistema? Y cómo era en el caso de PAMI, digo, que también ahí el Estado paga directamente muchas de las compras de medicamentos y demás, y si esto implicaba justamente en ese segmento de la población de adultos mayores una traba. Bueno, PAMI lo tiene incorporado porque esto comenzó en el gobierno del presidente Macri en su momento con la receta electrónica y esto se continuó. La pandemia aceleró todo ese proceso y hoy, digamos que los que tienen cobertura de PAMI no tendrían mayores, creo que, complicaciones. Pero bien. El tema está, porque el médico de PAMI, para que entiendan, carga la receta que recibe en la farmacia. Sí. Es un sistema distinto y hay algunas obras sociales que también lo tienen, pero no lo tiene todo el sistema. Y hay muchos adultos mayores que no tienen cobertura de PAMI, que tienen obras sociales provinciales, IOMA, la obra de cada provincia, y que no tiene este sistema. Hoy me llamó justamente una persona y me dijo, mire, mi hermano está en tal lugar y él ya tenía esto establecido, el médico le mandaba, digamos, con su prepaga, y hoy ya esto se corta, pero aparte se corta de un día para el otro. Hay personas que tienen estudios para la próxima semana que no tienen la receta, tienen la receta en imagen y ya tienen el turno para la semana, que van a perder el turno. Entonces, esto es una locura que espero que alguien en el gobierno nacional reflexione, porque esto la verdad que lo único que hace es jorobar a la gente y que aparte tome alguna medida, porque el funcionario que ha decidido tomar esta decisión, la verdad, es un inoperante. Hay muchos que están escribiendo porque tienen que ir a hacerse algún análisis en laboratorio, de chequeo, y que ya lo tienen y me preguntan, ¿eso también está incluido? Sí, también, ¿no? Sí, también, está todo incluido, por eso es lo que te decía, que es una locura, porque el 26 y a partir de ese día dejó de tener efecto la resolución que tenía. Hay una ley del Congreso que nunca se reglamentó, entonces es la inoperancia plena. Claro, total. Ahora, Graciela, te cambio por un momento de tema. Hoy reaparece Cristina Kirchner a las 7 de la tarde y pensaba en la jubilación de privilegio, las jubilaciones de Cristina Kirchner, que se van a hacer efectivas finalmente a principio de los primeros días del 2023, ¿no? Bueno, si no cambia esto, nosotros estamos preocupados también, porque vos fíjate que con el tema de que no hay emergencia COVID, se tomó esta decisión. Y aparte, a partir del 31 de diciembre vence la emergencia COVID, con lo cual el reclamo de la vicepresidenta podría tener vigencia. Nosotros vamos a presentar, te doy un adelanto, una medida cautelar pidiéndole... Vos sabés que nosotros hicimos una denuncia penal porque hubo una serie de irregularidades en todo ese expediente. Con un fallo de primera instancia, Cristina Fernández de Kirchner cobró, a diferencia de lo que sucede con el resto de los jubilados y pensionados, por parte del ANSES, una jubilación más de privilegio que no le correspondía. Hay una causa penal, nosotros le vamos a pedir al juez de la causa, que es el doctor Ariel Lijo, que emita una orden para evitar justamente que si cae la emergencia el 1 de enero, el ANSES tenga la tentación de pagarle, que son 100 y pico de millones de pesos, creo que 170 millones de pesos, aproximadamente, sí. A la vicepresidenta. Y como ya hemos visto todas las irregularidades que hay en el expediente por el cual se lo habilitaron, el ANSES nunca, apeló y retiró la apelación, apeló porque como diputados nos habíamos presentado en el expediente, nos habían tenido como parte, entonces se presentó para justificar y que el juez, la Cámara, nos sacaran del expediente porque estaba defendido por el ANSES, y cuando nosotros nos retiramos, inmediatamente se retiró del expediente y dijo que con un fallo de primera instancia firme, algo que no sucede con el resto de los jubilados que tienen que ir
hasta la Corte para poder cobrar lo que le corresponde, ¿no? O sea que sin esta orden que ustedes están pidiéndole que emita al juez Lijo, la ANSES podría, a partir del 1 de enero, o el 2 de enero, el primero es domingo y es feriado, a partir del 2 de enero podría depositar esa plata. Sí, salvo que el gobierno nacional extienda la emergencia por COVID que vence el día 31. Claro, claro. El decreto. Exacto, sí, está bien. Graciela, por último, ya despidiéndote, quería consultarte hoy, hace un ratito repasábamos con Maxi las nuevas incorporaciones que anunció hoy Horacio Rodríguez Larreta, en donde está Silvia Los Penato, Martín Redrado y también Waldo Wolf. Pregunta, ¿vos también te sumás a ese equipo? Yo ya estoy en el equipo, porque yo vengo trabajando hace muchos años con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, en los temas que tienen que ver con tercera edad, trabajando muy cercanamente, vos sabés eso, más allá de mi labor como diputada, sugiriendo, nosotros como partido, nuestros legisladores integran el bloque de Vamos Juntos, junto a la coalición cívica y el PRO. Digamos, nosotros somos parte de ese equipo y yo apoyo a Horacio porque creo que es el mejor candidato de ese espacio. Así que yo soy de ese espacio, ¿no? Bien, ya sos parte de ese espacio. Gracias, Graciela, como siempre, un placer. Si no hablamos antes, Gracias, feliz año. Lo mismo para ustedes y espero que para todos los argentinos, que no sea un año tan pesado y difícil como el que hemos vivido. Ojalá, ojalá así sea. Gracias, un beso. Hasta